Ana se casaba. Era la víspera de aquel día que debía hacerla tan feliz. Su padre estaba loco de contento, no porque el novio fuera ningún emperador, sino porque su hija le amaba más que a ningún otro de la aldea. Según los preparativos, todo hacía esperar que Gaspar el molinero, padre de la muchacha, iba a echar la casa por la ventana. Gaspar el molinero era un hombre que había ido trampeando, según la expresión vulgar, cuando se refiere a alguno cuya fortuna no va en muy buen estado. De la noche a la mañana varió la decoración. Gaspar empezó a hablar de una herencia debida a la muerte de no sé qué pariente, y desde entonces compró tierras, tuvo yuntas, labranza, y su hija, en el baile de la plaza los domingos, pudo lucir algunas alhajas, de las que hasta entonces había carecido. Nadie paró mientes en ello. El molinero puede heredar de algún pariente lo mismo que cualquier otro mortal. Andando el tiempo, Luis se enamoró de Ana, habló a su padre, y la boda quedó dispuesta para un día determinado. Como os he dicho, era la víspera del casamiento, una bellísima tarde del mes de junio, con sus nubes recamadas de oro en el cielo, sus pájaros en el espacio y sus aromas en el ambiente. En la aldea todo era dicha y movimiento. A la hora del crepúsculo, hablaban bajo el emparrado de la casa del molinero los dos novios, soñando con su felicidad futura y algo más lejos. Gaspar entretenía sabrosa plática con un oficial de los ejércitos del rey, que de paso, para no sé qué punto, se había detenido en la aldea, a ruegos del padre de la novia, para asistir a la ceremonia. El molinero pensaba que no sentaría mal un brillante uniforme en la boda de su hija, y el oficial, cediendo a los ruegos de todos, había consentido en quedarse. Algo más lejos de aquellos dos grupos, los criados de la casa se ocupaban en desplumar algunas docenas de infelices gallinas, destinadas a saciar la voracidad de los convidados. Otros subían sendos pellejos de la bodega. Los más no hacían nada, regocijándose con la idea de lo que iban a divertirse al día siguiente, y algunos amigos de la novia acudían para ver de cerca su traje de desposada y las alhajas que constituían el regalo paternal. De repente se oyó a lo lejos el tañido de una campana que columpió en el aire durante un minuto, un sonido agrio y destemplado. Como por el salmo cesaron todas las conversaciones. Las gentes comenzaron a mirarse unas a otras, y todos los rostros palidecieron de terror. Solamente el oficial que hablaba con el molinero no perdió su serenidad, y asombrado de lo que veis, preguntó con extrañeza: ¿qué significa esto? Es la campana de la muerte, contestó Gaspar, con una indefinible expresión de terror. ¿La campana de la muerte? Sí. ¿No sabéis la lúgubre significación que tiene este toque? No comprendo. A un cuarto de hora de aquí, en medio del bosque, existen las ruinas de una ermita. Solo se conservan en pie los dos machones de una torrecilla gótica, entre las que aún se ve una campana. Pues bien, sin saber por qué, cuando la campana suena, muere alguna persona en el contorno. El oficial lanzó una carcajada. ¿Os reís?, exclamó indignado el molinero. ¿Qué queréis que haga al oír tales disparates? Os dijo que todo está plenamente confirmado por la experiencia. Y yo, a mi vez, afirmo: contemplad si no el efecto del tañido de esa campana ha causado en todos los que la han oído.
Pues a pesar de eso, no lograréis que yo dé crédito a lo que conceptúo como una preocupación del vulgo. Esta conversación fue interrumpida por los acordes de una gaita, y a poco apareció en el sendero que conducía al molino un alegre muchacho de 15 años, que era el que arrancaba aquellos sonidos al popular instrumento. Su aspecto fue poco a poco haciendo desaparecer la sombría tristeza que se había apoderado de todos. El muchacho se presentaba allí como en país conquistado. Perdonad, buenos señores, que venga a interrumpir vuestras ocupaciones. He sabido que había boda y me ofrezco a tocar para que la gente baile. Estas palabras, dichas con franco acento y acompañadas a la sordina con los sonidos de la gaita, produjeron el mejor efecto. El molinero, que desde la aparición del chico no había apartado la vista de su alegre semblante, se acercó diciendo: ¿Cómo te llamas? Gabriel, contestó el muchacho. ¿Gabriel? Exclamó el molinero, retrocediendo a su pesar. ¿Os disgusta mi nombre? Lo siento, a mí me parece muy bonito. Es el mismo que llevaba mi buen padre. ¿Has venido por el bosque?, siguió preguntando Gaspar. Precisamente. Entonces, ¿has sido tú el que ha hecho sonar la campana de la ermita? Yo he sido. Al oír estas palabras, todos retrocedieron, apartándose del muchacho. No sabía yo, prosiguió éste, que había prohibición de tocar. De todos modos, ha sido sin intención, casualmente. Yo soy muy aficionado a visitar a las golondrinas en sus nidos, no por coger los hijuelos y hacerles daño. Me gusta verlos y nada más. Desde abajo columbré un nido en uno de los mechones. Subí apoyándome en los huecos que forman los ladrillos de la torre. Cuando estaba a cierta altura, me resbalé, y si no apoyo mi mano en la campana, hubiera venido al suelo. Por eso la hice sonar. ¿Qué diablo? Si hubiera sabido que esto iba a entristecer a tanta gente, puede que hubiera consentido en estrellarme. Esta explicación satisfizo, aun cuando no serenó los ánimos. Todos estaban en la triste convicción de que dentro de 24 horas moriría alguno de la aldea. Así lo había anunciado la campana, y la campana no se equivocaba nunca. El oficial, que quería a todo trance apartar del pobre chico aquella especie de responsabilidad que había traído sobre su persona, se apresuró a tomar la palabra. «Has hecho muy bien», le dijo, «en haberte asido a lo primero que has encontrado para evitar el romperte las narices. No se hable ni una palabra más del asunto. Aquí hay una boda. Tú eres el gaitero, y mañana en el baile podrás sernos de gran utilidad». «¿Qué quieres decir?», interrumpió el molinero. «No os opondréis a que el chico se quede. Yo le pagaré su trabajo». «Imposible. Este muchacho no puede permanecer aquí». «¿Pero por qué motivo?». «El tañido de esa fatal campana le despide». «Aún dais en esa tontería». «Además, esperamos un músico a quien he dicho avisar». «¿Y eso qué importa? Tendremos dos, por mucha campanada». «Repito que es imposible». Durante este breve diálogo, el chico, recorriendo el grupo, había llegado hasta encontrarse frente por frente de la joven desposada. Al fijarse en ella, dio un grito que llamó hacia él la atención. «¿Qué es eso?». «¿Quién nos ha dado este collar con esa cruz?», dijo el chico, señalando a una sartá de corales con una cruz de plata que ella llevaba al cuello. «Mi padre», contestó Ana. «¿Vos?», exclamó Gabriel, y fijándose en el descolorido rostro del molinero, repitió: «¿Vos se lo habéis dado?».
El molinero no pudo resistir la encantadora mirada del muchacho. Bajó la cabeza y retrocedió un paso. «¿Qué significa esto?», preguntó el oficial aproximándose. El gaitero tomó la palabra con triste entonación. «Hace 10 años llegó a casa de mi padre una pobre muchacha llena de aflicción. Su madre había expirado y ella no tenía el dinero suficiente para atender a los gastos del entierro. Iba a vender precisamente esa sarta de coral que brilla en el cuello de esa joven. Mi padre era buhonero. Al verle en tal cuita y aflicción, mi padre, que era un hombre compasivo, le dio por la alhaja el doble de lo que valía. Enseguida que salió la muchacha, hizo una señal en su cruz de oro, con ánimo de no confundirla con otra que tenía, y por si algún día le era fácil devolvérsela. Algunas semanas después, mi padre tomó el cajón donde guardaban sus baratijas, me dio un beso en la frente y ya no he vuelto a saber de él». En este momento, el muchacho fijó sus ardientes miradas en el rostro del molinero y comenzó a avanzar poco a poco. Gaspar retrocedía siempre. El gaitero llegó hasta él y, asiéndole por la solapa de la chaqueta, le gritó con voz tonante: «¡Mi padre no ha vuelto! ¿Qué habéis hecho de mi padre?». «¿Yo?», tartamudeó Gaspar. «Mi padre no ha vuelto más. ¿Qué habéis hecho del pobre buhonero?». «¿Perdón?», exclamó Gaspar, vencido por la expresión del muchacho, y levantó la mano para herirle en pleno rostro, pero se detuvo. Ana lanzó un grito y se precipitó hacia su padre, que cayó al suelo para no levantarse más. Estaba muerto. La campana no había engañado. Había en el pueblo de un pobre muchacho llamado Antero, el cual estaba en vísperas de casarse con Marcelina, una de las chicas más garridas de la comarca. El hecho, hablo del matrimonio, iba a tener lugar contra el parecer de la tía Úrsula, especie de bruja de la aldea, porque hasta hace muy poco tiempo todos los pueblos retirados de escaso vecindario han tenido el extraño privilegio de las brujas. La tía Úrsula no decía la buenaventura, ni vaticinaba lo futuro, ni aun hacía mal de ojo. Sin embargo, pasaba por bruja. Todos en la aldea le atribuían semejante honor, fundamentándose, y esto es grave, en que no podía permanecer en la iglesia estando el misal abierto. Achaque peculiar a todos los que se encuentran en flagrante delito de brujerías. ¿Por qué la boda de Marcelina y Antero desagradaba a la buena vieja? ¿Quién era capaz de averiguarlo? «Mira», solía decir la tía Úrsula, hablando con cualquiera sobre el particular, «esa boda, que se presenta con tan buenos auspicios, hará la infidelidad de ambos contrayentes. Marcelina, que es rubia, tiene un lunar con el pelo negro en la parte superior de la garganta. Esto es un contrasentido. Por lo general, los lunares suelen ser del color del pelo de la que los tiene. Además, Antero, prometido por su madre a Lucifer. A mí me consta que hizo un voto desesperanzada ya de tener un hijo. Una boda que se hace bajo circunstancias tan extrañas no puede menos de tener un fin desastroso».
Lo del voto de la madre de Antero era hipotético. Nadie, a excepción de la tía Úrsula, sabía una palabra sobre el caso. Respecto al lunar, era cierto, pero hasta entonces ninguno había hecho la observación de que las rubias que tienen lunares negros estén predestinadas a la desgracia. Sin embargo, en la aldea empezaron a parar mientes sobre algunas circunstancias que indirectamente se relacionaban con las aseveraciones de la bruja respecto a la promesa que la madre de Antero había hecho. Fijémonos en lo principal. El mismo día en que nació el muchacho, compró su padre a unos gitanos un potro blanco cordobés, de buena estampa y sangre viva, que se encabritaba y respondía al nombre de Lucifer. No hay que dudar de que este nombre tiene malísima sombra. Más vale que un caballo se llame Rayo, Relámpago o Huracán, que no que se lleve el nombre del mismísimo espíritu de las tinieblas. Por lo demás, la condición del animal correspondía a este nombre. Era un bicho malintencionado, voluntarioso y terco, y el jinete que lo montaba tenía la vida pendiente de un hilo, como vulgarmente se dice. En el pueblo había hecho sus pruebas, dejando cojos y mancos a algunos que habían tratado de dominar su salvaje condición, y el padre de Antero se hubiera deshecho ya de él, a no haberle contenido el cariño que el caballo manifestaba a su hijo. En medio de los mayores accesos de voluntad contrariada, la presencia del niño era suficiente para hacerle revocar la calma. Antero era la única persona capaz de impulsarle sus caprichos. Según la ley de la naturaleza, ley no contrariada hasta entonces, a medida que el niño se hacía hombre, el caballo hubiera debido envejecer. Pero no sucedió nada de esto. Cuando Antero llegó a los 20 años, Lucifer, que ya tenía 22, parecía estar en la plenitud de la vida, en el lleno de sus facultades, y esta circunstancia no dejó llamar la atención en la aldea, especialmente a las gentes a cuyos oídos había llegado las extrañas palabras de la vieja Úrsula. No era natural que un caballo a los 22 años ostentase la misma fuerza y el vigor que cuando tenía 6 u 8, y en medio de todo iba creciendo el cariño que uno a otro se profesaba. Contra viento y marea, es decir, a pesar del efecto que en los dos jóvenes pudiera haber causado las palabras de la tía Úrsula, el día de la boda llegó. No sé si feliz o desgraciadamente. Marcelina y Antero recibieron por la mañana las bendiciones del sacerdote, previa a la lectura de la epístola de San Pablo y de las lágrimas, que en tales casos es de rigor que derramen las personas más allegadas a la novia, mientras los estómagos de los convidados se prepararan para digerir el tostón y los bollos rociados con vino y aguardiente. Durante la ceremonia pasó una cosa extraña en casa de Antero. Posteriormente se comprobó que, en el momento en el que los novios cambiaban el sí, que iba a unir sus almas por toda la vida, Lucifer, que atado al pesebre daba señales de impaciencia, empezó a piafar de una manera desordenada y a hacer los mayores esfuerzos para romper la cabezada que lo sujetaba, lo que consiguió a poco. Una vez en libertad, sus ataques se dirigieron contra la puerta, cuyas tablas hizo añicos con los cascos, hasta conseguir un espacio suficiente para que por él pudiera pasar su cuerpo. Enseguida tomó carrera y desapareció del pueblo, dejando una huella de polvo que le devolvía completamente. Esta ocurrencia distinguió a Antero, que,
Al verse separado de su caballo favorito, empezó a recelar una desgracia. Era la primera vez que esto sucedía. Sin embargo, en otro día cualquiera, aquel disgusto le hubiera ocasionado una seria incomodidad. Pero ¿era justa su preocupación, teniendo delante los encantos de Marcelina? ¿Debía la idea del caballo borrar de su imaginación la dicha que empezaba a saborear? ¿Dicha por tanto tiempo esperanzada? Durante aquel día, el recuerdo del caballo vino más de una vez a sombrear su mente, pero eran nubes pasajeras que no enturbiaban lo más mínimo su amoroso deseo. Solo cuando sus ojos se fijaban en el descarnado semblante de la tía Úrsula se estremecía su pesar, y como habían llegado a sus oídos las palabras de la bruja, temblaba por su felicidad futura. Es una mala costumbre la de las brujas el asistir a las bodas, aun cuando no se les convide. Su presencia solo sirve para turbar la alegría de los recién casados. Era la noche, noche clara, tranquila y serena, noche de luna y de felicidad. Las más brillantes estrellas se habían dado cita encima de la casa de Antero para alumbrar su dicha. Aquella noche dormían en los árboles del huerto mayor número de alondras y golondrinas para despertar a los recién casados con sus suaves gorjeos. Las flores exhalaban un aroma más penetrante y embriagador, y la brisa tenía más dulce y quejumbrosos suspiros. El baile de la boda acababa de terminar. Aún se oían a lo lejos las carcajadas de las últimas parejas rezagadas en las solitarias calles del pueblo, y los gatos de la vecindad dormían repletos bajo la mesa del festín. Marcelina y Antero, solos en su aposento, se contemplaban con ese éxtasis encantador que adelanta para los novios la dulzura del paraíso. Nunca había estado más bella Marcelina. Un ligero carmín coloreaba sus mejillas. Eran las alarmas del pudor al verse sola por primera vez en presencia de un hombre que tenía sobre ella algún derecho. Por su mente rondaban en confusión y se perseguían unas a otras esas dulces ideas que hacen enloquecer a los jóvenes. Antero la cogió de la mano y se la besó con arrobamiento. De repente se oyó en la parte de afuera un furioso relincho. Antero, acordándose de su caballo, se precipitó hacia la ventana. —¿A dónde vas? —le preguntó Marcelina con dulcísima voz. Pero Antero no la oía. Allá abajo, en la puerta de la casa, estaba Lucifer, cubierto de espuma. Venía a buscarle. Antero, en aquel momento, no se acordaba de la joven desposada, que seguía diciéndole con cierto reproche: ¿Pero a dónde vas? Precipitándose hacia la escalera, dejando detrás de sí las dulcísimas emociones de una noche de boda, porque Antero no debía volver a subir. Abrió la puerta. Lucifer relinchó de gozo al sentir sobre los lomos la mano de su dueño, que comenzó a darle cariñosas palmadas. Entonces Antero sintió que le flaqueaban las piernas y cayó al suelo a los pies del caballo, hiriéndose la frente con los guijarros de la calle. Quiso levantarse y no pudo. Un extraño desvanecimiento se apoderaba de su mente. En aquel momento sintió que la poblada cola del caballo le sacudía el rostro y que la fuerte crin se enredaba entre sus ásperos cabellos, como si Lucifer hubiera esperado aquel instante, como si un látigo invisible hubiera caído sobre el cuarto trasero
dio un vigoroso bote y se lanzó en una vertiginosa y terrible carrera, levantando a su desdichado amo, sujeto a la cola por el cabello. ¡Lucifer! ¡Lucifer!, gritaba entero entre ayes de dolor. Pero aquella voz, lejos de contener al animal, parecía más bien precipitar su fuga. Antero empezaba a perder el conocimiento. A los últimos resplandores de su inteligencia, a los plateados rayos de la luna, vio que caminaban fuera del pueblo, cuyas casas se perdían en la lontananza, y el caballo, en su precipitada carrera, le desplazaba arrastrándole por la maleza. Un momento después, nada vio. Era cadáver. Así se cumplió la predicción de la vieja Úrsula, y desde entonces nadie dudó en la aldea de que el caballo era la encarnación de Lucifer, que se llevó a sus dominios un alma que le habían prometido. A la mañana siguiente, un labriego encontró, a muchas leguas distantes del pueblo, el cadáver de Antero, horriblemente mutilado. Marcelina enloqueció en aquella noche de su boda, y desde entonces, asomada en la ventana, esperaba el regreso de su desventurado marido. Don Benigno era un hombre bueno, tan bondadoso que si a los 30 años de edad le hubieran bautizado de nuevo se le hubiera puesto Benigno. Le dolía el mal del prójimo como si fuera su propio mal. Toda miseria humana le afligía hasta el punto de arrancarle lágrimas de compasión. En el dolor de los demás hombres se deshacían sus ternuras como el azúcar en el agua. Las injusticias sociales le indignaban como indignación sublime. Era un santo a la antigua usanza, un filántropo, como muy pocos, y a la vez altruista, pero la moderna. Amaba el bien, buscaba el bien. Por el bien se hubiera sacrificado, como al fin y al cabo se sacrificó, pero de un modo que no tiene ejemplo en la historia. Y siendo don Benigno lo que era, no hay que decir que sí sería desdichado ver tantas miserias y no poderlas remediar todas, sentir tanto dolor como se retuercen en la raza humana y no poder calmarlo, presenciar tantas injusticias y no tener medios para luchar contra ellas. La vida de don Benigno era una perpetua desesperación, y la desesperación es mala consejera. Estaba una noche en su guardilla, porque él, que había sido rico, a fuerza de darlo todo, había concluido por no tener nada. Eran las 12, poco más o menos. El día había sido horrible y había subido a su rincón, dolorido, calenturiento, casi con la maldición en los labios, el que no tenía para sus hermanos más que palabras dulces y amorosas. Decididamente no podía continuar así. Estaba resuelto para evitar tanto mal e ir en línea recta hasta el crimen si era preciso. Medios, armas, dinero, poder, ciencia. Necesitaba a todo trance para realizar el bien y enjugar lágrimas, y sanear corazones, y dar pan y dar vida a los que sufren sin consuelo. Era preciso sacrificarse, pues se sacrificaría. Y en un arrebato de pasión pronunció estas palabras insensatas: Mi alma entera
daría con gusto, arrojándola a la eterna condenación, a cambio de mucho poder para hacer mucho bien a los hombres. Y pasando su extraviada vista por las desnudas paredes de la buhardilla, la fijó un relámpago de supremo desafío en uno de los rincones más oscuros del suelo y más lleno de sucias telarañas. Y sonriendo con sonrisa siniestra, pensó en voz alta: ya no existe el diablo. Si existiera, le llamaría y le propondría un pacto. Pero el diablo debió quedarse allá, en los siglos medios. La locomotora y el telégrafo le asustan. Aunque se le llame, no acude. Y si no, hagamos la prueba. Entonces, con voz cavernosa, gritó: Satanás, ven a mí, yo te llamo. Quiero venderte mi alma. Acude, Agarán, estúpido. Acude, viejo cobarde. Ven a mí si te atreves. Yo te necesito y te llamo. Además, te desafío. Tus cuernos me dan lástima. Tu rabo me da asco. Tus garras me dan risa. ¿No te apetecen las almas? Pues te vendo la mía, que es de las mejores. Don Benigno te aguarda a pie firme. Esperó, clavando sus ojos inyectados de sangre, con tenacidad de loco, en aquel rincón en el que desde el principio se había fijado. Espectáculo curioso. Las telarañas se extendieron lentamente y dijérase que se hicieron luminosas con luz rojiza. Una, sobre todo, cubrió completamente el rincón y en el centro se destacó, como mancha negra, una enorme araña. Don Benigno no se asustó, porque con toda su benignidad era un hombre de muchos bríos. Don Benigno no se admiró, porque en aquel momento nada podía causarle admiración. Una esperanza diabólica le hizo presa en las entrañas. ¿Aquella araña enorme sería el diablo? ¿Aquella tela de luz siniestra estaría tendida para él? ¿Estaba él destinado a ser la pobre mosca humana de aquella telaraña infernal? Y sin vacilar un poco, se fue derecho al rincón y, por decirlo así, tiró un derrote, sacando enredada en la cabeza la telaraña fantástica. En el acto del bicho repugnante, creció en dimensiones y, acurrucado en el rincón, apareció el diablo en persona, viejo y averido, pero terrible todavía. Estoy aquí, dijo con voz aguardentosa, porque en su vejez, harto de dolores y desengaños, parece que el diablo se ha dado al alcohol. Gracias a Dios, exclamó don Benigno, sin poder contenerse y cediendo a la costumbre. Pero como la invocación no parecía muy oportuna, y como el diablo hizo un movimiento de horror y aún dio muestras de querer huir, don Benigno corrió la frase y agregó: «Perdona, endemoniado personaje, quise decir gracias al diablo». Lutbeth sonrió de cuerno a cuerno y murmuró: «Eso está bien. ¿Con qué ahora?», agregó. «Di para qué me llamas». «Ya lo sabes, puesto que me has oído, y por haberme oído, acudiste a mi llamamiento. Quiero venderte mi alma. ¿Estás dispuesto a comprarla?». «Ese es mi negocio», dijo Lutbeth. «Y almas como la tuya, cuando se ponen en venta, siempre encuentro comprador». «Gracias», replicó don Benigno. Y entre sus buenas cualidades tenía la de ser cortés, hasta con el diablo. «Tu alma vale mucho», siguió diciendo el protervo. «Y ya sabes que soy mercader de buena fe. No rebajo la mercancía para comprarla barata.
Sin embargo, Luzbeth mentía según costumbre, y según costumbre aludaba a don Benigno. Luzbeth era incapaz de comprender la grandeza de aquel espíritu puro, extraviado en aquel momento por exceso de bondad. Cuando las almas eran limpias y transparentes, el Señor de las Tinieblas era impotente para penetrar en aquellas transparencias, y en las almas negras sí penetraba como un rayo de sombra en cuerpo opaco. Por eso jamás comprendió a don Benigno. Siempre creyó que era un hipócrita, que practicaba el bien con miras interesadas y que al fin y al cabo se había cansado de aparentar bondades que no sentía. De todas maneras, obsequioso y humilde, le preguntó: ¿qué quieres a cambio de tu alma? Quiero alta posición social, gran influencia, mucho poder. El diablo sonrió para adentro y para adentro murmuró: lo sospechaba, ya te cogí, eres como todos. Y agregó en voz alta: ¿no pides más? Sí, pido, exclamó con ansia y desdichado. Pido mucho dinero. Trato hecho, replicó el diablo, y sacando de entre el cuero y carne de pergamino, dio un salto, se colocó en el centro de la habitación y extendiéndolo en el suelo, porque mesa no había, gruñó con gruñido gozoso: ¡a firmar! Después sacó una pluma de acero que sobre el cuerno y la oreja traía. Le picó en el cuello a don Benigno y recogiendo de la picadura una gota de sangre, le alargó el infernal péñola al futuro condenado. Don Benigno se sentó en el suelo y firmó sin vacilar. El diablo, a su vez, se picó en la lengua con la cerada pluma y puso su nombre al lado del nombre de don Benigno. La firma de éste resultó roja, la del diablo amarilla, porque el diablo es todo bilis. Y trato hecho. Hasta la vista, dijo el diablo, y con encanto se desvaneció entre las telarañas. Después pasaron muchos años. Don Benigno fue rico y poderoso, y siempre empleó su oro y su poder para realizar el bien. Cuántas lágrimas secó, para cuántos dolores fue calmante, a cuántos desdichados arrancó del borde del abismo, y nunca, nunca pensó en arrojar ni una migaja a sus apetitos de placer, y alguna vez le asaltaron furiosos, pero al fin era hombre, y al infierno estaba destinado por ley fatal. No, para mí nada, pensaba don Benigno, pues si he renunciado a mi eterna salvación, ¿qué ha de importarme el vano simulacro de las dichas terrenas? Y bien mirado, su sacrificio era inmenso. Practicar el bien en la tierra para ganar la eterna gloria es prestar con interés infinito. Esto no es el verdadero sacrificio. Para sacrificio, el de don Benigno, que descontaba en beneficio de los que sufren una eternidad de dichas celestiales. Pero todo llega, y después de una vida de abnegación y sacrificio, don Benigno no pudo más, y se murió como todo el mundo se muere. Al otro lado de la tumba le esperaba el diablo con el pergamino del pacto entre las zarpas. Pero al morir, según parece, todo se olvida. Y de aquel pacto maldito se olvidó don Benigno al caer en la fosa. Después se dirigió al cielo maquinalmente, como aquel que tiene conciencia de que bien lo ha ganado, y ya llegaba al pórtico celestial cuando el diablo se le puso delante. Poco a poco, le dijo, no tan aprisa,
que según parece mi buen amigo es flaco de memoria. «Déjame pasar, maldito», le replicó don Benigno. «¿Y esto?», dijo Lucifer, presentando el pergamino. «Yo cumplí. Cumple tú y sígueme». Don Benigno quedó aterrado. En aquel instante, de entre las columnas del pórtico, salió un ángel. «Este hombre no te pertenece», le dijo a Luzbel. «Ha sido muy bueno. Ha sido un verdadero santo. Ha pactado conmigo. Esas obras buenas no pueden ser buenas. Se han realizado gracias al poder infernal que yo ponía a disposición de este vejete insensato. Son obras de maldición. Las ennegrecí con mi sombra, las infesté con mi aliento. La obra del diablo no puede ser buena, con que sígueme, alma de condenado, que eres mía. El pacto es el pacto, y si en el cielo no hay buena fe, será preciso ir a buscarla al infierno. Vamos ya, alma del que fue don Benigno. Si lo que hiciste lo hiciste con malicia, te condenas por malo, y si no por malo, por tonto me perteneces». El ángel, acongojándose mucho y limpiándose con las puntas de las alas las lágrimas de sus azules ojos, insistió en defender a don Benigno. «Fue bueno, muy bueno», decía entre pucheritos celestiales. «Fue compasivo, fue generoso, lloró con toda miseria, sufrió con todo dolor, fue implacable con su propio egoísmo, sujetó desesperadamente sus pasiones como ningún otro mortal merece el cielo». «Entonces lo merezco yo», rugía Luzbel, «porque todo eso lo realizó con el poder que yo le concedía. Desengáñate, espíritu de las alas blancas. Este hombre vendió su alma. Yo la pagué a un precio exorbitante. Jamás en el infierno se ha pagado por alma alguna, ni por la de mayor sabio, ni por la de mayor poeta, lo que yo he pagado por el mezquino jirón espiritual de este don Benigno de mis pecados. Comprar un alma para el infierno, dando en cambio piedad, amor, sacrificio, es arruinarme y arruinar toda la máquina infernal. Con que abreviemos y a las calderas que ya se enfrían». Y le echó la zarpa a don Benigno. Pero a él se abrazó el ángel desesperadamente, gritándole: «¡Defiéndete! ¡Defiéndete!». «¿Cómo he de defenderme?», murmuró don Benigno. «¿Ni qué puedo yo? Resolver vosotros, sea lo que haya de ser. Pues di que te arrepientes», le gritó el ángel, y don Benigno, levantando la frente, que brilló con blancura tal que al caer los reflejos sobre el diablo casi convirtieron su pelambre en armiño, gritó con voz sublime: «Me arrepiento, hice el bien como pude». En aquel instante, de entre el pórtico, salió una voz que proclamó: «Hágase el milagro», y hágalo el diablo. «Vete, Luzbel, y tú, ángel, haz que suba ese hombre». Y don Benigno, apoyado blandamente en el ángel, subió la gradería del pórtico. A todo esto, el diablo, a cuyo rabo se había enredado sin saber cómo el pergamino del pacto, corría todo corrido hacia el infierno como perro con maza, murmurando con acento rencoroso:
Eso es. Está bien. Hágase el milagro y hágalo el diablo.